Hola, ¿qué tal compañeros? El día de hoy les vamos a presentar la obra de desvío ataguías o tablestacas. Las ataguías son paredes provisionales, las cuales son necesarias para proteger la excavación del cimiento y la construcción en seco de la presa contra la invasión de agua. Su utilidad e importancia son elementos que permiten obstruir el paso del agua y que en casos especiales pueden funcionar como vertederos, pero son estructuras provisionales y destinadas a dar servicio solo por un corto periodo, entre 1 y 4 años. Las ataguías de tierra. Estas son para obras pequeñas y alturas de agua que no excedan 1,50 m. Aquí tenemos un ejemplo de una ataguía de tierra. Continuando con las ataguías de madera. Estas emplean recintos de madera de pilotes y tablestacas para reducir el espacio ocupado y el volumen de las tierras. Estas para una altura máxima de agua de 2 metros. Si se requiere una mayor altura, es necesario un doble recinto. Aquí tenemos ejemplos de ataguías de madera. Continuando con ataguías escalonadas, estas son para grandes alturas de agua. Si la presión es demasiada, se coloca el primer escalón. Si sigue siendo más la energía que empuja la tierra, se construye un segundo escalón y así sucesivamente. Aquí podemos observar ilustraciones de las ataguías escalonadas. Continuando con las ataguías de hormigón, estas se utilizan cuando el suelo en el que se va a cimentar es muy permeable. Pueden hacerse ataguillas que se llaman de fondo y que consisten en tapar estas filtraciones con una solera de hormigón sumergido en el fondo de la excavación previamente dragada. Aquí tenemos una ilustración de una ataguilla de concreto. Continuando con las ataguillas metálicas, que son las más comunes y las más utilizadas. Estas pueden ser construidas en dos formas, ya sea hincando perfiles laminados, tales como viguetas y canales, las que se van atroquelando una con otra, o bien usando piezas laminadas. Este tipo de ataguilla tiene el inconveniente de ser muy costosa, aunque por otra parte reporta ventajas tales como las de poder recuperar el material íntegramente y sin deterioro, para adaptarse a las más diversas formas y no presentar mayor dificultad para su extracción. Aquí tenemos una ilustración de una ataguilla metálica. Aquí se está cimentando para un segundo puente. Para montar estas ataguillas existe un manual de Orbinox que consta de 6 etapas: una introducción, un transporte y almacenamiento, sus principales componentes, instalación, uso y mantenimiento. Este manual se escribe con el procedimiento de instalación, uso y mantenimiento recomendados para las ataguillas en acero inoxidable, de un tablero y de varios tableros. Para su transporte y almacenamiento, estas deben almacenarse en un lugar seco y limpio y de superficie plana para evitar que el bastidor se deforme. Estas no deben de ser apiladas, se deben utilizar las orejas de elevación para la manipulación de la misma, y estas ataguillas tienen un tirante en la parte superior de los bastidores. Este sirve para facilitar su transporte. Ellos recomiendan utilizarlo siempre. Sus principales componentes son los bastidores, los tableros, la deslizadera, las ruedas laterales, la junta vertical, la llanta de la junta vertical, la junta inferior y la llanta de la junta inferior. A la izquierda podemos ver una imagen de una ataguilla simple de un tablero y a la derecha una ataguilla de varios tableros. Para instalarla, la estructura de hormigón debe estar lisa, debe ser plana y vertical. La superficie del muro de hormigón debe estar seca para que al momento de aplicar el sellador se asiente correctamente. En caso de ser necesario, se puede secar el muro con ayuda de un soplete
o de un ventilador de aire caliente. Para aplicar el sellador elástico se debe de tener un contacto mínimo en la zona del bastidor. Se debe utilizar el sellador elástico que ellos recomiendan, el Sikaflex de 200 mililitros o un equivalente. Y es preciso asegurarse de que si no se aplica el sellador en las deslizaderas o en las juntas de estanqueidad para evitar ocasionar fugas o daños en el equipo. Para su uso tenemos el uso manual. Los tableros de menor tamaño incorporan tiradores de mano para ser accionados manualmente. Para usarlo con perchas, este sistema utiliza también en las ataguías de menor tamaño. Y cuando el acceso al tablero es más complicado, la percha es un gancho que sirve para capturar el tablero remotamente. Para su uso con grúa, las tajaderas de mayor tamaño están diseñadas para ser extraídas mediante el uso de una grúa. El tablero debe incorporar las orejetas de izado. El uso por viga cepo. Este sistema sirve para insertar y extraer las compuertas de forma rápida y sencilla. La viga cepo se conecta a una grúa y encaja en ambos largueros laterales del bastidor y captura y libera los tableros de forma remota y semiautomática. Aquí añado una imagen de lo que es una viga cepo montada en una grúa. Para su mantenimiento debemos limpiar la taguilla con agua y eliminar los posibles depósitos, especialmente en las juntas de estanqueidad y en las deslizaderas. Se deben examinar las juntas de estanqueidad y asegurarse de que no estén dañadas. Las juntas de estanqueidad deben estar humedecidas cuando se utiliza el equipo. En cuestión de normativa, tenemos la norma técnica de carreteras 005 del 2001. Esta norma contiene aspectos por considerar en la construcción de cilindros y cajones de cimentación para cimentaciones profundas de obras en carreteras de nueva construcción. Este manual incluye un pequeño apartado donde explica el uso de ataguías y también la norma para puentes 005-2004. Esta norma contiene los aspectos por considerar en la excavación para canales y dársenas ubicadas dentro del recinto portuario o en la zona de desarrollo portuario. Esta normativa también incluye cómo utilizar las ataguías. Para terminar, estas son nuestras referencias. Nos basamos en el libro de José Eugenio Rivera, Puentes de fábrica y hormigón armado, tomo 2. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.